Buenos días, en el día de hoy vamos a hacer la exposición de la actividad 4.4, descripción, análisis y modificación de la secuencia de tareas para el tema adición de fracciones. Nuestro grupo está compuesto por Jason Mejía, Marcela Patiño y yo, Valentina Ramírez. Bueno, para comenzar, hablaré sobre el análisis y las mejoras de las tareas. Posteriormente, haré la descripción y coherencia, hablaré sobre la descripción y coherencia de la secuencia de las tareas. Y finalmente cerraré con la contribución de las tareas en términos de su contribución a las expectativas de nivel superior, las expectativas de tipo afectivo y la contribución a las limitaciones de aprendizaje. Entonces, para comenzar, debemos resaltar que la formulación de la tarea 1.2 cambió radicalmente, se podría decir de cierta forma. Principalmente notamos que un estudiante podía resolver la tarea con la formulación que tenía sin definir sumas de fracciones. De hecho, solo debía realizar particiones sobre la figura y podía encontrar el área. Todas estas ideas de encontrar el área en unidades cuadradas, y encontrar cuántas veces cabía la figura, pues se modificaron de cierta forma, tal y como lo mostramos en la imagen. Entonces la formulación quedó de la siguiente forma. Teniendo en cuenta que la figura 3 representaba un 16avo del cuadrado más grande, calculen y representen el área de cada figura mostrada en la tabla 2. Entonces ahora se toma como referencia una de las figuras del tangrama, en este caso la figura 3, y se les pide a los chicos que en primer lugar vean cuántas veces cabe la figura 3 para posteriormente calcular el área con respecto a la unidad. Esa fue una primera mejora que le hicimos a la tarea. Adicionalmente, notamos mediante el análisis de la secuencia 2 que no teníamos secuencias de capacidad de procedimiento relacionadas con simplificación y amplificación de fracciones. De hecho, aquí podemos ver que en la tarea tenemos fracciones que se pueden simplificar. Sin embargo, al observar detenidamente nuestro grafo, vimos que no habían secuencias de capacidad relacionadas con estos dos procesos. Tampoco en cuenta acciones como reconocer sumas como fracciones homogéneas y heterogéneas. Esto nos hizo cambiar el grafo y en ese sentido incluimos cuatro nuevas secuencias de capacidades. La primera secuencia de capacidades que incluimos fue la secuencia de S27 relacionada con reconocer que se deben sumar fracciones homogéneas, S28 que no sé si recuerdan, aquí era donde se presentaba el salto súper raro de S15 a S22, efectivamente hacía falta una secuencia de capacidades y esa secuencia de capacidades tiene que ver con reconocer que se deben sumar fracciones heterogéneas. Posteriormente encontramos la secuencia de S26 relacionada con utilizar la amplificación de fracciones para hallar fracciones equivalentes y una secuencia de capacidades de procedimiento relacionada con la simplificación de fracciones. Así es como queda nuestro grafo del objetivo 1 hasta el momento. Así es como queda. En relación con la mejora de las tareas del objetivo 2, eliminamos la tarea 2.2 por dos razones en particular. En primer lugar, notamos que la tarea era rutinaria. No sé si recuerdan la forma como estaba planteada, pero era básicamente presentar unas sumas para que el estudiante resolviera, y lo único nuevo de cierta forma que se incluía era utilizar GeoGebra, pero en realidad la tarea seguía siendo rutinaria y apelaba también a conocimientos previos en este caso, no estaba apuntando directamente a lo que queríamos buscar con el objetivo 2 en este caso. En el caso de la tarea 2.1, crecimiento de tallos, no realizamos ninguna modificación. Sin embargo, incluimos una nueva secuencia de capacidades en el grafo del objetivo 2 relacionada con reconocer que se deben sumar fracciones heterogéneas. Este también se incluyó en el anterior objetivo. Vale. En relación con la descripción y coherencia de la secuencia de tareas, tenemos lo siguiente. Entonces, debemos aclarar que el bloque de clase en el colegio José Jaime Rojas es de 1 hora y 40 minutos, pero haremos la distribución de estos 100 minutos así para cada una de las sesiones. Haremos 10 minutos de repaso, teniendo en cuenta lo que se vio en la sesión inmediatamente anterior, con excepción de la primera, pues porque no se ha visto en teoría nada del tema. 60 minutos para la implementación de la tarea y 30 minutos para preguntas de metacognición. Estas preguntas las consideramos fundamentales justo porque son el vehículo que nos permitirá ver de qué forma el chico aprendió, cómo aprendió
qué dificultades tuvo en el proceso y cómo puede aplicar lo que aprendió en situaciones futuras. Entonces, así es como estructuraremos cada una de las sesiones en particular. La primera sesión, entonces, abordaremos la tarea 1.2, que está relacionado, o su meta en particular busca que los chicos descompongan una fracción en sumas de fracciones con el mismo denominador, usando sistemas de representación. La segunda tarea, que es similar, sin embargo, implica sumar fracciones heterogéneas haciendo uso de sistemas de representación. Y la tercera tarea, la 2.1, que está relacionada con escoger procedimientos para encontrar fracciones equivalentes y justificar su obtención. Estas metas son claves tenerlas en cuenta para la coherencia que presento ahora. Podemos, en primer lugar, ver que la tarea 1.2 como meta tiene sumar fracciones homogéneas usando distintas representaciones. Esta meta es lo que permitirá a la resolución, en este caso de la tarea 1.1, sumar fracciones heterogéneas usando distintas representaciones. Ahora bien, la consecución de la tarea 1.1 y 1.2, que se puede de cierta forma resumir en operar aditivamente con fracciones por medio de representaciones, es lo que nos va a permitir que la tarea 1.2 tenga sentido cuando se hallan fracciones equivalentes. De cierta forma podemos ver que la meta de una tarea es el requisito para comenzar la siguiente. En relación con la contribución de las tareas, podemos ver que las capacidades matemáticas fundamentales a las que más contribuimos son diseño y resolución de problemas y utilización de operaciones y lenguaje simbólico y formal. Entonces son las que más contribución tienen, y la que menos contribución tiene es matematización. Sin embargo, podemos ver que no es mucho, no es menor la contribución, no es radicalmente diferente en comparación con las otras. Adicionalmente, este análisis nos permitió ver que esta contribución en cuanto a los procesos matemáticos respondía efectivamente a lo que queríamos alcanzar con el objetivo 1. El objetivo 1 está enfocado directamente con el proceso matemático de emplear, y el objetivo 2 está relacionado directamente con el proceso de interpretar. Entonces podemos afirmar que existe coherencia con nuestras tareas. En lo que concierne a la contribución de las tareas a expectativas de tipo afectivo, podemos ver que todas las tareas están enmarcadas en un fenómeno y contexto específico. Por ejemplo, en el caso de la tarea crecimiento de árboles y Río Magdalena, encontramos que se encuentran ubicadas en un contexto social que es muy familiar al estudiante. ¿Esto qué va a posibilitar? Va a posibilitar que el chico tenga curiosidad e interés frente a la tarea en particular. Otra cosa que va a contribuir a esto es el uso de herramientas matemáticas, por ejemplo, como en el caso del Tangram. Esto está directamente relacionado con la expectativa afectiva 2. En lo que concierne a acciones como contrastar, comunicar y decidir, que son evidentes cuando el estudiante interactúa con otros compañeros y con su profesor, podemos ver que está presente la expectativa afectiva 1. En conjunto, lo que tenemos en cuanto a contexto e interacción da pie para que el estudiante tenga seguridad y sienta de cierta forma frente a la tarea que está resolviendo. Esto contribuye a la expectativa afectiva número 3. En relación con la superación de limitaciones, básicamente nosotros queremos hacer mucho énfasis, o más bien queremos ayudar a superar estos dos errores en particular. No los voy a especificar, pero es básicamente esta la idea general. Con las tareas contribuimos a que los estudiantes comprendan el significado mínimo común múltiplo y la acción de amplificar y obtener fracciones equivalentes. Esto cobrará sentido, y nuestro punto más importante detrás de todo esto es que no queremos que la adición de fracciones sea vista como un procedimiento rutinario y la aplicación de un algoritmo una y otra vez, sino que esto que está detrás de la suma de fracciones, que es tan importante, tenga sentido para ellos. Y nuestras referencias.